Buen día, compañeros, especialmente al licenciado. En esta oportunidad vamos a presentar la presentación de la NIA 620 y 700. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Sonia Poncio, Vicenta García, Apolonio López, su servidor, y María Flores. NIA 620, utilización del auditor, del experto de un auditor. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto del trabajo de una persona o organización en un campo de especialización distinto de la contabilidad o auditoría, situaciones en las que el equipo del encargo incluye un miembro o consulta a una persona u organización cuyo trabajo en dicho campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros o experto de la dirección. La responsabilidad del auditor respecto de la opinión de auditoría. El auditor es el único responsable de la opinión de auditoría. Expresar la utilización por el auditor del trabajo de un experto del auditor. Si el auditor que utiliza el trabajo de un experto del auditor, habiéndose atenido a lo dispuesto en esta NIA, concluye que el trabajo de dicho experto es adecuado para los fines del auditor. El objetivo de esta norma es determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor y en caso de utilizar el trabajo de un experto del auditor, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines del auditor. En cuanto a las definiciones, el experto del auditor es la persona o organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. En este caso, entonces, en la especialización, cualificaciones, conocimiento y experiencia de un campo. Experto de la dirección, persona o organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Requerimientos. Determinación de la necesidad de un experto del auditor. Puede resultar necesario un experto del auditor para facilitar al auditor una o más de las siguientes actuaciones. La obtención del conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno. La identificación y la valoración de los riesgos de incorrección material. La determinación e implementación de las respuestas globales a los riesgos valorados en los estados financieros. El diseño y la aplicación de procedimientos de auditoría posteriores para responder a riesgos valorados en las afirmaciones incluidas, pruebas de controles o procedimientos sustantivos, la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida en la formación de una opinión sobre los estados financieros. Está también la naturaleza, momento de la realización y extensión de los procedimientos de auditoría. La naturaleza de la cuestión con la que está relacionado el trabajo de dicho experto. Los riesgos de incorrección material en la cuestión que se relaciona al trabajo de dicho experto. La significatividad del trabajo de dicho experto en el contexto de la auditoría. El conocimiento y la experiencia del auditor en la relación con los trabajos realizados con anterioridad por dicho experto. Si dicho experto está sujeto a las políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría. Está también la competencia, capacidad y objetividad del experto del auditor. El auditor evaluará si el experto del auditor tiene la competencia, la capacidad, la objetividad necesaria para los fines de auditor. Las relaciones que puedan suponer una amenaza para la objetividad de dicho experto. También está la obtención del conocimiento del campo especializado del experto del auditor, que determina la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto para fines del auditor, evaluar la adecuación de dicho trabajo para los fines del auditor, acuerdo con el experto del auditor, la naturaleza, el alcance y los objetivos del trabajo del experto, las funciones y responsabilidades respectivas del auditor y del experto, la naturaleza, el momento de realización y la extensión de la comunicación entre el auditor y el experto, incluida la forma de cualquier informe. También está la evaluación de la adecuación del trabajo del experto del auditor, la relevancia y la razonabilidad de los hallazgos o conclusiones del experto. Si el trabajo del experto implica la utilización de una hipótesis y de métodos significativos a relevancia y la razonabilidad de dichas hipótesis. Si el trabajo del experto implica la utilización de datos y fuentes significativos
para este trabajo. También está la referencia al experto del auditor en el informe de auditoría. En un informe de auditoría que contenga una opinión no modificada, el auditor no hará referencia al trabajo del experto, del auditor, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo requieran. Continuamos con la presentación. En este caso vamos a conocer la norma internacional de auditoría 700 revisada, que trata sobre la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Tenemos acá como alcance que el auditor tiene la responsabilidad de formarse una opinión sobre los estados financieros, así como también la estructura y contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros, y es importante comunicar las cuestiones claves, y en este caso también utilizaremos la NIA 705 revisada y la NIA 706 revisada para dar énfasis en algunas cuestiones que tienen que tener en la opinión del informe de la auditoría. En la presente NIA se aplica la auditoría en un conjunto de estados financieros con fines generales y se ha redactado en este contexto. Según la NIA 800 revisada y la 805 revisada, pues también es aplicable esta norma internacional de auditoría 700, así como también el equilibrio adecuado entre la necesidad y la congruencia y comparabilidad entre informes de auditoría. Tenemos los objetivos, que es la formación de una opinión en los estados financieros que basa en una evaluación de las conclusiones extraídas a base de la evidencia de auditoría obtenida y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Tenemos algunas definiciones, en este caso los estados financieros con fines generales, que nos indican que es el marco de información financiera con fines generales, y tenemos lo que es el marco de información financiera con fines generales, que está diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Esta puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Tenemos lo que es la información adicional, que reconoce de forma explícita o implícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la específicamente requerida por el marco, así como también cuando no cumpla alguno de los requerimientos del marco, reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos del marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Y la opinión no modificada o favorable es cuando se concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Tenemos los requerimientos, que se trata sobre la formación de la opinión sobre los estados financieros y el marco de información financiera aplicable, así como también nos hace énfasis en la seguridad razonable y que estos pues hayan sido preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con el marco de información financiera aplicable, con el fin de formarse dicha opinión. El auditor concluirá si ha obtenido la seguridad razonable, si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. En cuanto a la forma de la opinión, puede ser una opinión no modificada o favorable, así como también una opinión modificada. Y el informe de auditoría va a tener varias en su estructura, por ejemplo, el título, el destinatario, la opinión del auditor, entre otros puntos importantes. Gracias por su atención. Continuando con la estructura del informe de auditoría, tenemos lo que es el fundamento de la opinión, que esto manifestará que la auditoría se ha realizado de conformidad con las normas internacionales de auditoría y hará referencia al párrafo donde se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIAs, y una declaración de que el auditor es independiente de la entidad y que manifieste si la evidencia de auditoría que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión. Los siguientes párrafos del informe de auditoría serían empresa en funcionamiento, cuestiones claves de auditoría y otra información. Esto, en caso sea aplicable, el auditor informará de conformidad con las NIAs correspondientes. Luego tenemos las responsabilidades en relación con los estados financieros. Esta sección del informe de auditoría describirá las responsabilidades de la dirección respecto a la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, del control interno que la dirección considere necesario, la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento
e identificará asimismo a los responsables de la supervisión del proceso de información financiera. El siguiente componente sería las responsabilidades del auditor en relación con los estados financieros. Estas responsabilidades manifestará los objetivos del auditor y también aclarará que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIAs siempre detecte una incorrección material cuando existe. También manifestará que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error. En relación a la ubicación de dichas responsabilidades, puede ser en el cuerpo del informe de auditoría, puede ser en un anexo del informe de auditoría o mediante una referencia específica a la página web de una autoridad competente. Los siguientes elementos del informe de auditoría son las otras responsabilidades de información, el nombre del socio del encargo para entidades cotizadas, la firma del auditor, la dirección del auditor y la fecha del informe de auditoría. Lo referente al informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias hará referencia a las NIAs siempre y cuando cumpla con los requerimientos establecidos. Informe de auditoría para auditorías realizadas de conformidad tanto con las normas de auditoría de la jurisdicción concreta como de las normas internacionales de auditoría. El auditor en este caso, en el informe de auditoría puede referirse a las normas internacionales de auditoría, así como a las normas nacionales de auditoría, siempre y cuando no haya conflictos entre los requerimientos de ambas normas. Tenemos el último requerimiento. Si junto con los estados financieros auditados se presentan información adicional no requerida por el marco de información financiera aplicable, el auditor evaluará si según su juicio profesional es parte integrante de los estados financieros y cuando sea parte integrante de los estados financieros la información adicional estará cubierta por la opinión del auditor. En caso no sea parte integrante, el auditor evaluará si dicha información adicional se presenta de un modo que la diferencie clara y suficientemente de los estados financieros auditados. Esto sería todo en relación con nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.